Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Ciudadana. Como siempre me acompaña Francesco Rayo y hoy día tenemos como invitados a Camilo Riveros. Camilo Riveros es un personaje muy conocido, es un blogger, antropólogo y músico, apasionado consultor especializado en las industrias culturales, que en Héroes y Villanos comparte datos sabrosos o inusuales, reflexiones acerca de uno de sus artes favoritos, la historieta. Esta información la he obtenido de RPP. Si hay algo más que agregar, Camilo, bienvenido. Por favor, comparte tu información. Y después tenemos al reconocido Tony Rodríguez, con quien vamos a conversar, porque es un personaje, una persona realmente que inspira, que motiva, que nos cuenta muchas cosas, pero en el camino lo vamos a ir describiendo. Así que le doy pase a Francesco, por favor. Sí, gracias. Bueno, hoy nos hemos reunido para conversar acerca de la película que se encuentra en cines en este momento, que es el documental acerca de la banda Uxpa, que ha sido realizado por Tony Rodríguez. Eh, uy, ¿Está bien? Sí, ya, de nuevo. Hoy nos encontramos aquí con Camilo Riveros y con Tony Rodríguez para hablar de la película Uxpa, el documental que ha sido realizado por Tony Rodríguez. De hecho, con ambos tengo vínculos, dado que Camilo ha sido mi profesor en el Diplomado de Gestión Cultural del Mali y Tony Rodríguez es mi vecino. Vivimos en el mismo edificio. Entonces, eh, hemos aprovechado la oportunidad para poder conversar acerca de este interesante documental. De verdad, felicitarte, Tony, porque lo he visto y está increíble. Eh, y de alguna manera poder meternos un poquito más en lo que se ha tratado de exponer acerca de este documental. Pero primero quisiéramos, Tony, que nos cuentes un poco sobre ti, sobre dónde naciste, cómo fue tu infancia y qué te llevó al camino de la realización audiovisual. Hola con todos ustedes, Camilo, Francesco. Sí, bueno, eh, yo nací en Hilo. Hilo es un pueblo, es la costa de Moquegua. Nací allí, viví allí hasta los 16 años que acabé el colegio y nada, y tuve que salir como todos los provincianos, ¿no? Migré hacia Arequipa, estuve por ahí unos años, regresé por Hilo y en Hilo es que a los 19 años empiezo en el mundo del audiovisual de manera absolutamente autodidacta porque entré a trabajar en una radio donde ya había trabajado cuando era adolescente y de repente llegaron cámaras, switchers, antenas y todo lo demás y era que el canal de la radio se estaba convirtiendo en un canal de televisión. Entonces ahí hice mis primeros pininos y de hecho quedé muy alucinado, pues, ¿no? Vi las cámaras y dije, wow, con esto se puede hacer películas. Y en realidad, bueno, empecé con la televisión en esos años. De ahí nuevamente me fui para Arequipa, de allí para Lima y ahí empezó, bueno, no empezó, continuó, digamos, ese camino que me había trazado en el mundo del audiovisual, dado que mi historia digamos, de cómo yo me hago un apasionado del cine y del audiovisual. Empieza en realidad cuando yo era un niño, tenía más o menos 18 años, perdón, más o menos 8 años, y una compañera de colegio había llegado de Lima, y era nueva, ¿no? Y era bastante raro ver una chica así, entonces yo era bueno dibujando y le dije, oye, yo quiero ir a tu casa a hacer los dibujos de las tareas. Y fui a su casa, que era un acceso a un segundo piso, y ella, la mamá me invitó a unas limonadas, así yo estaba dibujando, y de repente la mamá me dice, oye, ¿no quieren ver una película?
Y yo le dije, peliculazo, yo nunca había visto una película, o sea, en un cine, ¿no? Y abrió la puerta que estaba un poco más allá, abrió dos puertas y daba a la mezanine del cine Hilo. Y era porque el papá de esta chica era el administrador del cine Hilo y él vivía en el segundo piso que tenía acceso al cine. Entonces, la primera película que vi allí fue La Mochila Azul y de hecho que, pucha, emocionadísimo, pues no, yo pensé que era real todo lo que había pasado, llorando y todo lo demás. Así que ya no regresé a la casa de la chica a hacerle los dibujos, sino a ver películas a partir de allí. Y bueno, y así empezó mi historia con el audiovisual, con el cine, con esto de contar historias a través de las imágenes y el sonido, pues, ¿no? Qué bien. Y en esa etapa digamos, de inspiración que tuviste, eh, ¿hiciste algunas pruebas de televisión? ¿Cuál fue tu experiencia en la TV? No, claro, de hecho, como todo canal de provincia, empezamos haciendo televisión, noticieros, pues, ¿no? Entonces, las herramientas que yo encontré para un poco hacer televisión era mirar televisión. Entonces, pero como teníamos parabólicas, podía ver televisión española, TV San, otros canales. Entonces dije, man, ya así era la cosa. Y ahí empezamos a hacer televisión, primero noticieros, después dominicales, también hicimos un dominical con mi amigo Julio Angulo, que de hecho debe estar mirando esta conversación. Te mando muchos saludos, Julio. Y luego, al poco tiempo empezamos a hacer documentales. De hecho, los primeros documentales que los hice en Hilo. Eduardo Vázquez era un historiador, digo era porque lamentablemente ya falleció, era un historiador hileño y él se conocía, pero toda la historia de Hilo, o sea, de toda la gente que había empezado, digamos, en Hilo, él se conocía la historia. Entonces, los primeros documentales que realicé fueron allá y era, pucha, lindísimo, pues, ¿no? Conocer mi pueblo desde otra perspectiva, ¿no? Porque, claro, yo desde muy chibolo era muy inquieto, digamos que yo vivo en una zona alta en Hilo, se llama Miramar, que en realidad es un pueblo joven, ¿no? Que ahora ya es una urbanización, etcétera, pero en el tiempo que yo vivía era un pueblo joven. Y de allí se miraba el mar y hacia arriba se miraba, estaba el cerro y yo subía al cerro y me iba caminando así por todo el desierto hasta que me cansaba, pues, ¿no? Y un día llegué a un lugar y veía así que se levantaba mucha tierra, mucho polvo, y era que había unos huaqueros, estaban huaqueando. Y yo me quedé alucinadísimo, pues, con las cerámicas, ¿no? En ese tiempo conocíamos, pues, de la cultura nazca, de la cultura chavín, etcétera, pero no de la cultura que había en mi pueblo, y eran los huacos de la cultura de mi pueblo, pues, ¿no? Entonces, de hecho, parte también de mi onda, de mi cuestión de hacer documentales en esta primera etapa como cineasta, tiene que ver con eso, ¿no? De buscar contar hechos históricos a través de la imagen y a través del sonido, ¿no? Y fue así que, digamos, empecé en el mundo audiovisual en la televisión. Primero haciendo noticieros, luego dominicales o dominical, finalmente haciendo documentales. Y de allí ya es que yo, después de 4 años, porque yo empecé en el año 92, después de 4 años, me fui a Arequipa y en Arequipa trabajé también en televisión. Justamente este amigo Julio Angulo que les comentaba, porque iniciamos un dominical, era compañero de estudios de un pata que trabajaba en Canal 8. Canal 8 es un canal bien reconocido por allá en Arequipa. Y lo busqué y le dije, oye, yo soy pata de Julio, que he estudiado contigo en la universidad y estoy buscando chamba, ¿qué te parece si me pruebas? Y la verdad es que no sé, le inspiré, me probó y quedé. Uy, hay unos perritos por acá. Perros de chacra, perros de chacra. Y me probó y quedé. Y allí trabajé un tiempo, después en TV ULSA estuve unos años, un par de años más, pero de ahí ya sentía que quería seguir avanzando, pues, ¿no? O sea, en Hilo sentí eso, ¿no? O sea, después de 4 años
ya sentí que había tocado techo, entonces dije, vamos por más, me fui para Arequipa, y allí dije, bueno, vamos por más también, y me fui para Lima, pues, ¿no? Y de hecho, cuando llego a Lima, pucha, no conocía a nadie, pues encima un provinciano, peor, ¿no? Pero en Arequipa yo tenía una amiga que trabajaba en televisión, Sandra Tello, que tenía su abuela, que el, claro, tenía su abuela que su hermano era un cura que le rezaba el rosario a la mamá de Humberto Martínez Morosini. Humberto Martínez Morosini, como ustedes saben, es arequipeño. Entonces yo me acordé de esa vaina y dije, y Humberto Martínez Morosini, pues, hombre de peso, pues, ¿no? Entonces yo en ese tiempo usaba el pelo largazo, así hasta la cintura y todo. Y hasta que imprimí hice un currículum y dije, pucha, caballero, nomás le iré a buscar a este tío. Y lo busqué, lo esperé ahí en el estacionamiento de América Televisión, porque ese tiempo ya me pasó de Panamericana a América. Y lo esperé un ratazo porque Guachimán me dijo, el señor Humberto estaciona allá, ese es su sitio de siempre. Ya le había hablado al pata. Bueno, lo esperé, me presenté, le dije, maestro, ¿cómo está? Yo soy provinciano igual que tú, vengo de Arequipa, no soy de Arequipa, pero vengo de Arequipa y la verdad es que estoy buscando una oportunidad. No quiero, lo único que necesito es la oportunidad que ustedes me prueben y si queda, quedo, pues, ¿no? Y si no, caballero, nomás me regreso a Arequipa. Y me dijo, mira, qué bueno, qué. Y ahí le conté, mira, mi amiga tal, que es la hermana del cura que hace el rosario con tu mamá y todo lo demás. Y me dijo, mira, qué bacán. Y me dijo, ya, déjame tu currículum y de acá a un tiempo, y vamos a ver qué se puede hacer. Tampoco es que me prometiera nada, ¿no? Y la verdad es que a la semana me llamó su hijo. Me dijo, hola, soy Humberto Martínez. No, me llamó él y me dijo, oye, preséntate en tal dirección, vas a buscar a mi hijo que está haciendo un canal de televisión aquí en Lima con el hijo de Pocho Rospigliosi, Juan Carlos Rospigliosi. Juan Carlos Rospigliosi y Humberto Martínez Mesa hicieron un canal de televisión que se llamaba Ovación Televisión, era el canal 57. Y bueno, y ahí es que empecé el canal al año, hubieron varias cosas, ¿sí? Que no vale la pena contar, pero cerraron el canal y allí es que conocí a gente, ahí es que conozco, por ejemplo, a Soledad Mujica, a quien ustedes deben reconocer. Soledad Mujica trabajaba en ese tiempo en el Congreso y yo era, y allí también, por ejemplo, Sonalito empezó con el programa Costumbres. Y de hecho yo ya venía de haber viajado por muchos pueblos. A mí desde muy temprano me encantó esto de estar viajando por comunidades, por pueblos, para conocer el país y nuestra gente y qué es lo que hacen y lo que ocurre. Y entonces, bueno, ahí es que conozco a Sonalito y conozco a Soledad Mujica. Y con Soledad, digamos, Soledad pues era recontra seria y yo era, creo que 2 veces más serio en ese tiempo porque como era provinciano y no entraba en la onda de los limeños, nada, me iba a un rincón, así a leer, a hacerme el tercio, pues no, porque no entraba en la onda de los limeños. Entonces, pero un día saliendo con Soledad, en una comisión, recuerdo que la escuché hablar un par de palabras en quechua. Y dije, man, esta tía habla quechua, está bueno, si la tía se ve así recontra, pituca, pues, ¿no? Y le digo, ¿tú hablas quechua? Ari, papá, y me dice. Entonces ahí hicimos clic y nos hicimos buenos amigos y empezamos a viajar por comunidades, etcétera. Y bueno, y es que cuando se termina la historia en este canal, es que ella me dice, oye, ¿por qué no te vas a Panamericana? En Panamericana están haciendo cosas. Yo le dije, pero nadie me conoce. No, anda, corre, ven a probar. Bueno, fui y ahí en Panamericana estuve buen tiempo, del 98, bueno, no me acuerdo de cuánto, pero estuve en tiempo y recuerdo que terminé como segundo director en la segunda unidad de Mil Oficios, haciendo esta serie, ¿no? Con Efraín Aguilar. Momento bien bacán. Pero justamente ahí es que cae Fujimori. Y Canal 7 bueno, Canal 7 se recupera el Canal 7 y entra José Watanabe, el poeta. Y Soledad Mujica entra como
como miembro del directorio del Canal 7. Y me llama y me dice, oye, Tony, ¿qué estás haciendo? Por fin, porque nosotros siempre hablábamos cuando viajábamos, porque con Soledad viajábamos un montón. Nos íbamos en su carro con mi cámara y por los pueblos, registrando danzas y todo lo demás, pues, ¿no? Y me dice, oye, por fin vamos a poder hacer todas esas cosas que siempre hemos soñado, que hemos querido, etcétera. Ya el Canal 7 se está replanteando. Yo le dije, oye, pero pucha, estoy como director aquí en Panamericana, que con Efraín Aguilar. Y me dijo, ¿qué? ¿Quieres hacer 1000 oficios? ¿O quieres viajar como siempre te ha gustado? Y obviamente me, me fui, me fui a Canal 7 y estuvimos, pues, fuimos parte, digamos, de esa transición, ¿no? De salir de un gobierno como el de Fujimori y como estaban tomados los medios en ese tiempo, y a iniciar un proceso, digamos, de retorno, pues, a la democracia a través de la televisión también, pues, ¿no? Bueno, estuve por ahí un tiempo, bueno, de ahí pasé a Frecuencia Latina, etcétera, y ahí me fui al Congreso, estuve unos años en el Congreso hasta que me aburrí y junto a Marjorie Efio y Bernardo Cáceres fundamos el canal de televisión del Congreso, trabajé unos años por ahí pensando pues que se podían hacer cosas, pues no, y en realidad me decepcioné mucho de lo que ocurrió ahí y renuncié en el año 2013, renuncié al Congreso, era parte de ya era personal estable, no me podían sacar, toda una cuestión, solamente me podían sacar renunciando, así que renuncié, me cansé y bueno, inicié, digamos, esta cuestión que ya me había planteado muchos años antes de primero tener independencia, de hacer mi propia empresa y trabajar en mis propias cosas, y es que fundo Aini Producciones. O sea, ya la había fundado en el 2010. Aini Producciones, que es mi empresa, la fundé en el 2010, en el 2013 renuncié al Congreso y a partir de ahí estamos dándole, pues, ¿no? A las cosas que vamos haciendo. Qué interesante. Camilo, ¿quieres intervenir? Sí, de hecho, justamente, gracias Tony por contarnos de esa relevante trayectoria, de cómo se han ido construyendo las diversas maneras de cómo entendemos, nos entendemos desde los medios audiovisuales, ¿no? Porque a medida que nos vas hablando de estas etapas de tu vida, no, eso se refleja en maneras en cómo se ha dado la producción audiovisual, mediática, televisiva en el Perú, ¿no? Y no es casual las personas que preguntas, etcétera. Pero dado que estábamos en esa línea de tiempo, me gustaría continuar con justamente, ¿no? Se crea AINI, para quienes no nos conocen, o sea, o no conocen las instituciones andinas, ¿no? El AINI es justamente parte de nuestras formas de organización recíproca, ¿no? De manera justamente de tener trabajo colectivo, ¿no? En comunidad. Son una de las formas de trabajo que tiene un AIU, ¿no? Justamente. Entonces, ahí quería preguntarle varias cosas a Tony, y por un lado, siguiendo la trayectoria, ¿no? Cuando nos conocimos, estabas trabajando con otras películas también, ¿no? La realmente impresionante documental sobre la banda Frágil. No venía a largo la película, obviamente, sino el documental propiamente dicho, que es altamente recomendable y que tiene varios momentos claves, ¿no? De la historia, y que además tiene una factura audiovisual muy alta. Y también un trabajo sobre Coyurriti, ¿no? Y recuerdo ahí que también la última vez que nos vimos estabas trabajando algunos documentales para NHK, para Televisión en Asia, y bueno, y también tienes esta otra vertiente, por supuesto que ahorita estamos conociendo al realizador audiovisual, pero tú también eres portador de patrimonio y danzante ritual, y también has subido pues a recoger tu hielo perpetuo en Ozangate, ¿no? Entonces, si nos Claro. puedes contar un poco, por un lado eso, ¿no? De cerrar la chamba audiovisual, y de ahí contarle a la gente y bueno, y de ahí profundizamos en lo que es ser ukuku, ¿no? Claro. Sí. Bueno, sí, pues bueno, yo empiezo a viajar por las distintas comunidades del país a los 15 años en realidad. Me escapo de mi casa y la historia corta es que me fui con la señora que vendía papas en el mercado a Puno.
Entonces, porque quería conocer y la señora siempre me decía, ahí en mi pueblo es campo y todo es bonito y los animales. Y yo quedé alucinado, pues la única referencia que tenía de campo en ese tiempo era Heidi, pues, ¿no? Y decía, pucha, yo quiero ver eso, ¿no? Entonces me fui en vacaciones con ella y obviamente me quedé súper enamoradísimo la señora era aymara. Mis padres, debo contarles también, mis padres son quechua hablantes. Ellos son de Apurímac, sino que emigraron primero a Arequipa y luego a Hilo. Pero mis padres, lamentablemente, como muchas familias, vienen de esta cuestión de sentir de que en la ciudad les hicieron sentir vergüenza de su lengua materna, ¿no? Y no nos enseñaron quechua, algo que yo lamento mucho porque cuánto hubiera querido, pues, ¿no? Hablo un poco, pero no fluyo como me encantaría. Y bueno, y a partir de ahí yo empiezo en todo esto que les cuento de la televisión, cuando salí de ahí, cuando luego voy a Arequipa, en realidad yo paraba trepadazo, pues, ¿no? O sea, me subía al Misti, me iba al Colca, me iba a Cotahuasi, siempre quería estar en las zonas altas. O sea, yo veía un cerro, me lo tenía que subir. Y entre eso es que en el año 2001, bueno, cosas más, cosas menos, ya trabajaba también para algunos medios de afuera, esporádicamente, ¿no? Llego con Canal 7 justamente y con Soledad Mujica justamente es que yo llego a Paucartambo. Yo como camarógrafo y estaba también Lucho Peirano. ¿Y para qué? Para ver la fiesta de la Virgen del Carmen. Y obviamente cuando cualquier peruano o persona que vaya a Paucartambo y vea esa fiesta, simplemente ya por las es, ahí queda nomás, porque te quedas recontra enamorado. Pues, ¿no? Entonces yo me quedé súper enamorado de la fiesta de la Virgen del Carmen y con los Capas Colla en ese tiempo, ¿no? Y los Collas me acogieron, regresé por varios años, solamente para observar, porque yo dije, pucha, que esto está demasiado, o sea, me di cuenta que allí había algo más profundo que simplemente quedarme a encender mi cámara y a registrar lo que ocurría, ¿no? Necesitaba entender, y para mí, parte ya del proceso que yo he vivido y que se ha hecho un poco mi forma de trabajar es que no vaya como un extraño al espacio para documentar, ¿no? Sino que tengo que ser parte de alguna manera, ¿no? En el año 2003, por ejemplo, me fui a vivir un año con pandilleros ahí en San Juan del Lurigancho, hice un cortometraje que nos llevó justamente al Festival de Cine de Málaga, junto a Gabriela Yepes, etcétera. Bueno, y la cosa es que trabajando ahí en Paucartambo, bueno, estando en Paucartambo y enamorado de los Capas Colla, ellos son los que me invitan la primera vez, me dicen, oye, además de la Virgen del Carmen, también nosotros peregrinamos a un nevado, a Coyoriti, para el Señor de Coyoriti. ¿No quieres venir? Y, pucha, que para mí era un honorazo, pues además que te digan que si querías ir, pucha, es pues un lujo, porque normalmente eso no ocurre, ¿no? Son muy recelosos. Pero bueno, fui con ellos y así, peor, pues, o sea, si en Paucartambo te enamoras de todo lo que ocurre en la fiesta de la Virgen del Carmen, imagínense en Coyoriti, pues, más de 100,000 peregrinos, danzantes por todo lado, al unísono, todas las naciones. Paucartambo es la nación más antigua que peregrina a Coyoriti, ¿no? Y es allí en donde yo empiezo a descubrir a los personajes que peregrinan desde Paucartambo para rendirle culto al Señor de Coyoriti, donde evidentemente, y ustedes deben saber, el tema de la religiosidad en el mundo andino ya es un sincretismo, pues, ¿no? O sea, no se puede llamar esto es 100% católico y tampoco podemos decir que es 100% andino, ¿no? Entonces, investigando, aparece el Pablucha, el Ukuku, porque los collas subían hasta el santuario, pero no subían hasta el nevado. Y a mí me interesaba la ritualidad en el nevado y el personaje que lo hacía era el Ukuku, ¿no? El Pablucha. Pero para llegar a eso, tenía que hacer que ellos me invitaran, pues, ¿no? Para ir. Así que, bueno, compartí bastante tiempo con ellos
algunos años, hasta que en el año 2009 pude lograr de que me inviten para, bueno, porque me dicen, oye, Guayqui, tú que vienes todos los años, ¿qué onda, no? Nos ayuda, todo. No, lo que pasa es que me gustaría registrar para hacer una película con ustedes. Oye, compadre, si tú ya eres parte de nosotros, ya solamente tienes que venir y te bautizamos. Y me bautizaron en el año 2009. Yo empecé a ir desde el año 2004, más o menos, ¿no? Y me bautizaron y a partir de ahí, pues, empezó un peregrinaje, digamos, permanente, ¿no? Porque cada año iba hacia el Nevado para peregrinar, pero también para entender qué es lo que ocurría, porque decía, todo esto, o sea, toda esta magnitud tan impresionante y tan grande, claro, no solamente puede prestarse para hacer una fotografía de postal, pues, ¿no? Siempre hay algo más allá, ¿no? Porque, bueno, entonces empecé a investigar y resulta pues que de ancestro el peregrinaje al Señor de Coyoriti tiene una connotación muy importante para las actividades económicas del mundo andino, ¿no? Pero, y eso es lo primero que descubro, pues, ¿no? O sea, para la ganadería y para la agricultura. Eso es lo primero que descubro. Pero luego cuando empiezo a ahondar más y justo ahí conozco a Amílcar Follán, a José Luis Mamani, que era mi caporal, o que sigue siendo el caporal de la Nación Paucartambo, es que empiezo a andar más con Amílcar porque aparece un personaje más. A ver, para un poco entender lo que estoy diciendo. Primero los collas, ¿no? Luego los Capac Chunchum, y que eran los peregrinos que solamente llegaban hasta el santuario. Y luego descubro a los ucucus, ¿no? A los pabluchas, que eran los que subían hasta el Nevado. Y yo dije, lo máximo, ahí está todo, y pucha, qué bacán. Y justo ahí es que me invitan para ir, me dicen, mira, tú que estás viendo esta vaina, tienes que ir a Quero, porque todo nace en Quero, ¿no? Y voy a Quero y así, hablando con la gente, y en Quero me dicen, no, manito, que es antes de que nosotros es más, cuando nosotros llegamos, y tú sabes que cuando dicen nosotros es que no es que porque lo han leído, nada, es la tradición oral. En el mundo andino, como en el mundo amazónico, donde no hay escritura, el conocimiento es vía oral, pues, ¿no es? Entonces, mira, nuestros ancestros, hasta que cuando llegaron allá, ya habían otros huayquis que estaban ahí, pero no se relacionaban. Así que corre y busca a los de las plumas, hasta que así como la ruta Quetzal, ¿no? Hasta que en clave. Y es así que me voy hacia la selva, que es donde justamente los guairichunchus representaban al hombre de la selva, pero decía, ¿pero por qué representan al hombre de la selva? Y en resumen, para no hacerla muy larga, es que la selva, con un apu de una comunidad, agarra y me dice, un día mis ancestros se preguntaron, ¿a qué le debemos tanta abundancia? Tenemos todo, tenemos, ¿no? Para comer, animales, y nos damos, o sea, hay un montón de biodiversidad, etcétera. Tenemos de todo y no necesitamos hacer mucho esfuerzo. Y se dieron cuenta que era porque todo se debía al agua. Y decidieron seguir el río en busca de la madre del agua y llegaron a un nevado. Le rendieron culto al Nevado, le rendían culto al Nevado hasta que llegaron los de las armaduras, por los españoles, y como todo fue muy violento, nunca más regresaron. Y pucha yo me quedé pues alucinadazo, ¿no? Y ahí es que empiezo junto a Amílcar Follana, que es el Ararigua de los Mayumpuri, de los Guairichunchus, es que empiezo a hacer una investigación y empezamos a recorrer, pues, pucha, por todos los espacios. Y así nos hemos pasado todos estos años porque el tema, más allá de la cuestión, digamos, antropológica y de cómo ocurre esto, o sea, los amazónicos que van hacia el Nevado para agradecer la abundancia y los del mundo andino, ¿no? De la parte de la sierra que van más bien pidiendo y solicitando que ese año sea muy bueno en cuestión de agua, porque es lo que le permite tener una buena agricultura y una ganadería, ¿no? Hasta que llegaron los españoles, voy a hacer la historia un poco más corta,
hasta que llegaron los españoles y en realidad todo se transforma allí, e incluso cuando capturan a Túpac Amaru, que hay estudios sobre eso, en la sentencia prohibieron, una de las razones por la que prohibieron la ritualidad y el hablar el quechua y todo lo demás, es porque el servicio de inteligencia de la corona española se dieron cuenta que Túpac Amaru conspiraba en el Ausangate, en Ocongate, ¿no? Y en el Ausangate. Entonces, y a partir de ahí es que se vieron obligados, ¿no? a inventar la historia del niño Marianito y el Cristo en la roca y todo lo demás, porque a pesar de que ya lo habían sentenciado, ya había muerto Túpac Amaru, la gente seguía yendo y a pesar de la prohibición la gente iba yendo, entonces era una cuestión que no se podía sostener, pues, ¿no? Y es así que el peregrinaje empezó, y la iglesia es que convoca a los comuneros de Paucartambo, ¿no? Y es que por los cantos que tenían los collas, los llevan por la, ¿cómo se llama? Por el respeto que le tenían a la Virgen del Carmen y cómo la resguardaban, y invitan al Capac Chunchu, y el Guairi Chunchu les recuerda a estos personajes amazónicos que solían ir, porque ustedes saben que todo eso se transmitía. Y en el tiempo es que, y aquí es que nace el Ukuku, que ahora el Ukumari, que en realidad, bueno, porque el Ukumari era, o el Pablucha en realidad, era un jepiri. Como ustedes saben, el jepiri es el cargador, es el que te lleva las cosas cuando tú vas a emprender un viaje en el mundo andino. Entonces, como él era el cargador, pero poco a poco se fueron haciendo de más y de más, y se pone de moda esta película, no sé si ustedes han visto Cuculi, esta película que se filmó en Akira en los años 50, 60 por ahí, y en esa Una de las primeras película, de los Andes. y claro, y es en esta película que el personaje es un Pablucha, pero en la película le pusieron Ukumari, y a partir de ahí es que se les dice Ukuku, pues, ¿no? Y bueno, y Entonces, el Tony, Pablucha, ah, sí, para poder, o sea, pensando también que estamos desde la perspectiva, pues, ciudadana, ciudadana y cultural, pensaba, ¿no? De que si es que no eres parte de las culturas andinas o del Cusco o de la nación Paucartambo, como tengo el honor de ser también, es difícil seguir la línea de todos estos procesos míticos, ¿no? Entonces, ubicando para las personas que nos están viendo, que el señor de Coyurriti, el Apu de Coyurriti, es considerado pues el padre y la Virgen del Carmen la madre, y que justamente varios de los momentos históricos de los cuales nos estás hablando, que parecieran que fueran una secuencia de tiempo muy cercana, pero en realidad son procesos de tiempo mucho más largos, y se ha ritualizado a través de los taquis, ¿no? De esas expresiones artísticas que integran danza, personajes, música, narraciones, etcétera, que es un concepto artístico anterior a la llegada de Occidente y de la visión que separa las artes. En este caso son artes integrales que ritualizan los mitos, ¿no? Entonces, y que también parte de esos mitos suelen ser hechos históricos. Entonces, por ejemplo, Chunchos y Capac Chuncho y Capac Coya están representando al alto poderío amazónico, militar, medicinal, y al alto poderío comercial, ¿no? Del altiplano, ¿no? Que todavía claro, se sigue manteniendo esa lógica, ¿no? Entonces, se dice que efectivamente hubo un momento en donde se enfrentaron ambas poblaciones, y de que ese encuentro, enfrentamiento, etcétera, es una de los mitos de fundación del Tahuantinsuyo, que justamente resguardan las comunidades quero, que los queros son quienes están en las alturas de Paucartambo, en este espacio que es y Paucartambo a su vez es la entrada del Valle Sagrado de los Incas hacia la Amazonía, pero también un punto medio de paso hacia el altiplano. Entonces es un momento en donde puedes llegar desde Puno, puedes entrar desde Cusco a Madre de Dios, que incluso Madre de Dios se llama así por la Virgen del Carmen. Entonces, este mito de fundación lo resguarda quienes fueron el ejército inca, que son los queros. Pero a su vez ellos, como bien nos señalas, y agradezco mucho ese fabuloso detalle,
guardan la memoria de cuando la población amazónica, que no eran los Capac Chuncho, sino a quienes representan los Wayri Chuncho, realizaban ese viaje de campo científico y luego ritual, ¿no? Para poder identificar las fuentes del agua. Entonces, así como en los cargadores tenemos varias danzas que se identifican, o varios taquis, que se identifican con cualidades antropomorfas, ¿no? Así como los collas representan a las llamas, a los auquénidos andinos y a los arrieros al mismo tiempo. A los arrieros, También claro, a tenemos los el caso collas. de los pabluchas que están representando, actualmente se dice a través de los procesos de sincretismo, de injerto cultural, se habla de que fueran osos, pero encontramos justamente que hay una leyenda de la alpaca negra y Claro, podemos ver, ¿no?, la similitud entre los huacoyos, las máscaras de capa de capacoya, que es blanca, y de los ucucus, que es justamente negra, que indica de que hay un vínculo entre la alpaca negra y el agua, y que los incas y en general quienes gobernaban tenían una alpaca negra en su rebaño. Y la leyenda dice que en el momento en que dejen de existir alpacas negras, es decir, en que claro. dejen de existir cucus que puedan subir a recoger el hielo perpetuo y regresar a sus comunidades, en el momento que no puedas tener ucucus, el mundo se acabaría, porque se acabaría el agua. Y a Claro, su es un vez, poco, sí. sí, dime. No, no, es que esto que me comentas, tú sabes que yo fui amigo de tu madre, ¿no? De Chalena, una gran amiga, y quien investigó muchísimo sobre Paucartambo y el peregrinaje del Señor de Coyoriti, y de hecho que indagando un poco en las tesis que ella sostenía, justamente yo tuve unas entrevistas, tengo parte de este documental, de esta película documental que espero ya estrenarla el próximo año, después de 20 años, creo, un poco más. Va a tener la participación de tu madre, porque justamente ella me comentaba eso, pues, ¿no? De lo que tú estabas comentando ahora. Era una de las tesis que ella manejaba, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con el INCAR y todo lo demás, ¿no? O sea, no es que el mundo se va a acabar, lo que pasa es que tú sabes que en el mundo andino las cosas son muy diferentes, ¿no? O sea, son más transformaciones. Muere algo para que nazca algo nuevo, ¿no? No es Y ese es solamente el el gran hecho de... Amaru, ¿no? El gran Exactamente. Amaru, ¿no? El tiempo transformador, el tiempo cíclico. Mira, una cosa muy importante que decías ahorita sobre Ukumari, si bien es el nombre que se le pone en la película, Ukumari es un apellido dentro de lo que indica Guamán Poma, que eran los familiares, las panacas de su abuelo, que vivió ese momento, que avanzaban hacia la conquista de Quito, ¿no? Entonces, igual como las investigaciones de Ana Correa y otros compañeros compañeras en Coyurriti, hay una conciencia moral también de haber sido el ejército, ¿no? Claro. De cómo imagínense eso, ¿no? Los antecesores de nuestras danzas patronales, de las fiestas patronales, habrían Ujú. sido el verdadero ejército del Tahuantinsuyo, ¿no? Hay una relación, y Entonces, tú sabes que toda esa relación, digamos, simbólica, porque todo lo que hay ahora es algo simbólico, ¿no? O sea, hay que entender esto, o sea, las expresiones de nuestras comunidades se van transformando en el tiempo, y es también parte de lo que yo he estudiado y investigado en todo esto, ¿no? Y bueno, tienen distintas connotaciones, pero sobre todo, y lo más importante en todo esto, que tiene que ver un poco con realzar ese zapato que nos pisoteó por mucho tiempo, ¿no? Esa bota o esa armadura, ¿no? Que en realidad es un acto de resistencia. O sea, yo que tengo tantos años trabajando en Coyoriti, yo concluyo eso, ¿no? Incluso, bueno, todos sabemos que el Inti Raymi es es un una, invento. una- es un invento, ¿no? 1940 y todo lo demás, ¿no? Pero yo sí, y sustentado, sostengo que, por ejemplo, el peregrinaje, las 24 horas que hacemos luego de bajar del Nevado, verdaderamente pero no solamente es digamos, bueno, nosotros le llamamos el Inti alabado, ¿no? Es la alabanza al sol, pero es muy interesante porque eso solo, bueno, después de peregrinar las 24 horas, nosotros esperamos en una lomada el primer rayo de sol y lo veneramos, pero también
pero luego de eso damos la vuelta y veneramos la luna, porque a nuestra espalda está la luna llena. Y bajamos en el Simpa los ucucus de Paucartambo y de Quispicanchis, haciendo el Simpa, ¿no? Cruzándonos el uno al otro, y eso ni ensayamos, ¿no? Simplemente ocurre y lo vamos viendo conforme vamos peregrinando, y en la danza nos cruzamos, pero sin chocarnos. Es más, a esa velocidad que bajamos del cerro, hasta que te puedes hasta matar, ¿no? Pero bueno, ocurre así. Y en realidad es la representación del agua, ¿no? Que estamos bajando el agua que justamente acaba de deshielarse por el nevado, ¿no? Entonces, bueno, Pero se cruzan y se trenzan, ¿no? Como si fueran un ADN, lo cual también es, ¿no?, un conocimiento científico en la tradición oral, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, esa Pero me película gustaría llevar todo esto también porque estamos hablando de lo andino, del ejército, y hay un asunto bien, bien fuerte de por qué estamos hablando de lo andino ahora, que justamente lo que nos convoca es la película de Uchpa, y es que creo que es bien difícil para una que persona mira todo ese preámbulo. citadina, rockera, entender a Freddy, que igual no es Nación Paucartambo, ¿no? Ellos son Wari, ¿no? Es Tombo Wari. Es chanca, ese pata es chanca. Ese par, claro, esa es otra lógica, no son chancas, ¿no? No. Entonces, otro quechua. Pero es quechua. Entonces, hay nociones distintas de ser una persona provinciana, de ser una persona quechua hablante, y de igual estar haciendo televisión, haciendo audiovisual, haciendo rock, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay un asunto de que todo lo que hemos mencionado en realidad son los antecedentes que, a menos que sea tu cultura, es bien difícil de entender, ¿no? Bueno, mira, todos nosotros vivimos y hemos nacido, y por nuestras sangres correrán por el resto de nuestra vida esta maravillosa pluriculturalidad que tenemos, ¿no? O sea, nosotros venimos de una raíz amazónica y venimos de una raíz andina, ¿no? Y altiplánica, etcétera. Entonces tenemos un país pluricultural, pero así, o sea, y te digo, yo me siento muy, muy feliz de haber tenido, de haberme generado yo, o de autogenerado este privilegio de poder conocer desde muy temprano los distintos lugares de nuestro país y respirar un poco nuestra cultura, ¿no? Y claro, crecí en la ciudad. Bueno, Hilo es un pueblo, pero la vida es completamente citadina, es casi como Lima en realidad, ¿no? Todo el mundo quiere estar vistiendo marcas, etcétera, ¿no? Vivir de las apariencias y ese tipo de cosas que son muy frecuentes en la ciudad, sin profundizar mucho cuál es la raíz en realidad que tenemos. Pero bueno, y también vengo del rock, pues, o sea, yo de chibolo, ahí tape, mira, metalerazo, siempre me gustó el metal, puta, que mientras más fuerte sea, mejor, y porque siempre respiré ese arte, además que he sido músico, tuve mi banda de punk cuando tenía 18 años, ¿no? NN, una banda bien contestataria en Arequipa, y etcétera, etcétera. Entonces, y digo, maña, o sea, si en la ciudad hay todo este conjunto de cosas que digamos, prefieren más ver hacia afuera que hacia adentro, y uno de los objetivos que nosotros tenemos como AINI Producciones es devolver la mirada hacia adentro, ¿no? O sea, no sentimos que es necesario mirar hacia afuera, por supuesto, y tenemos que seguir haciéndolo, porque finalmente el mundo está para eso, pero no podemos solamente quedarnos con la mirada hacia afuera sin entender lo que pasa adentro. Y ese es el gran problema que tenemos en el país, sobre todo en las ciudades, en general en las ciudades. Entonces, como soy amante del rock y todo lo demás, y dentro del contexto en que las bandas de rock se fundaron en nuestro país, se fundaron en distintos contextos sociales, políticos, económicos. Por eso es que yo hago el proyecto documental, el proyecto documental, papá lindo. El proyecto Porque es una documental, serie de documentales.
Es una serie de documentales sobre bandas vigentes, pero para aterrizar en determinado contexto de la realidad del país, de lo que ha vivido, perdón, de la historia del país, no la realidad, de la historia del país. Frágil, que fue la primera entrega, ¿no? Avenida al Arco, la película, 2015, la otra fue en el 2017 después, que se llamó igual. Eh, eh, ¿Por qué hicimos Avenida al Arco, la película? Porque con Frágil descubrimos un poco el contexto de la década del 70, ¿no? La dictadura militar. Y previo al inicio del terrorismo en la ciudad, porque finalmente se ve desde la ciudad, y Frágil son de Lima, ¿no? Y la segunda película es que elijo a Uchpa porque justamente Freddy es un personaje pues impresionante, ¿no? No solamente es un cantante, un fundador de la banda Uchpa, y que ama el rock y todo lo demás, y quechohablante, sino que él a los 18 años, o sea, y es bien interesante esto, ¿no? En su pueblo, en Andahuaylas, cuando estaba en Andahuaylas, mejor dicho, hubo una parada militar y las chibolas se fueron a ver a los tombos y se fueron con ellos, pues, ¿no? Y dijeron con sus amigos, oye, compadre, que los policías tienen bastante jale y además que ganan bien, vámonos a Lima, porque ese tiempo solamente se podía estudiar en Lima para ser policía. Y llegan a Lima 10 de sus compañeros para ser policías, hasta que ni bien terminan, los mandan de frente a Ayacucho, a la zona de emergencia, ¿no? A, a, en primera fila, y no es que atrás, no, en primera fila, o sea, cada día, y hay muchas cosas que en el registro que ha tenido 10 años, el proceso de hacer esta película, cada día decía, que hoy día me tocará a mí, hoy día me tocará a mí, y Freddy no era una persona, al menos de lo que yo he podido deducir, que tenía esa vocación, pues, militar, policial, para nada, él siempre fue un artista, ¿no? Y todo, y encima quechohablante. Entonces, todas las cosas que él veía que ocurrían y quienes estaban en medio del fuego cruzado de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas del Orden, y los subversivos, los terroristas, y están los campesinos, que todo lo expresaban en quechua, ¿no? Entonces, y eso le generó un dolor, pero extremadamente profundo. Y él encontró, y aquí viene lo interesante, porque finalmente digamos, yo siempre digo esto, ¿no? O mejor dicho, creo siempre esto, ¿no? Lo negativo es lo más importante para encontrar qué tan positiva puede ser las cosas que se puede hacer en la vida, ¿no? Y Freddy encuentra en el arte, en la música, la terapia que necesitaba para sanar su alma. Y eso es algo que de todo lo que hemos realizado en la película bueno, que hace poco hemos estrenado en salas de cine y ustedes han podido verla, que queda como mensaje, pues, ¿no? Además de esta maravillosa fusión que ha hecho Uchpa y que deja una frase con la que yo me quedo de Freddy, ¿no? Que en la película él dice, ¿no? Nosotros no pretendemos rockear el Ande, sino queremos andinizar Occidente. Y es eso, porque en este país tenemos una riqueza que, claro, podemos adoptar estilos de la música, porque así es el arte. O sea, y hoy en día oye, no, es que ese rock y ese extranjero, no. O sea, con que tenga identidad y tengas claro lo que quieres hacer, puede ser hasta universal, ¿no? O sea, la música de Uchpa desde mi punto de vista, es un estilo que nos puede representar muy bien a nivel internacional. Y de hecho ya ocurre, porque ustedes conocen a Alborada, por ejemplo, que agarró el tema Nanau y lo hizo suyo a su estilo, y esa es la canción más famosa en el mundo, y cantada en quechua. Es más, tuve la oportunidad de ver una de estas franquicias, Yo Soy, en Alemania, y hacían el cover de la Nanau y de Alborada. O sea, tú te imaginas unos blancos, así todos rubios y todo lo demás, imitando a Alborada, ¿no? O sea, es súper genial. Pero bueno, hicimos tenemos este proyecto de documental, queremos a través, y sobre todo llegar a los jóvenes, porque eso es muy importante. La memoria es importante, conocer nuestra historia es súper importante,
Y tenemos que nosotros, los artistas, los cineastas, en fin, cada uno desde nuestro propio oficio, si podemos hacer algo para aportar en esto, yo creo que es bueno porque tenemos que llamarles la atención a los chicos, y ustedes tienen oportunidad de conversar con chicos de 14, 15 años, yo mismo con mis hijos y todo lo demás, y están en otra, o sea, definitivamente no han tenido, digamos, un poco ese acompañamiento en determinadas cosas que han pasado en la historia de nuestro país, o sea, este, a lo largo de toda la historia, pues, ¿no? Desde los incas, desde la llegada de los españoles, desde la guerra con Chile, cuántos acontecimientos históricos, ¿no? Odría, el APRA, de verdugos aliados, etcétera, ¿no? O sea, son Bueno, tantas cosas sí, y justamente, ¿no? Hay en el cine peruano últimamente, hay una polémica fuerte desde diversas incluso posiciones políticas. Yo mismo como gestor público he tenido varias veces que presentarle respuestas al Congreso de la República como técnico, ¿no? Indicando a dónde se va la plata de los fondos concursables para cine, ¿no? Porque justamente hay una pugna por cómo se construye nuestra memoria histórica desde el audiovisual. ¿No? Y bueno, aprovecho para felicitarte por la película, por el documental. Realmente como músico, como antropólogo, como persona andina migrando a Lima, es un gusto el poder identificarnos con una obra audiovisual así. Y me gustaría transmitirle a quienes nos ven que la obra de por sí tiene varios ejes, ¿no? O sea, tenemos la historia de la banda de rock, pero también esta está, que obviamente está acompañada por la presentación en el Gran Teatro Nacional, con una excelente factura de audio, una presentación pues impecable y también un hito, ¿no? El tener a Uchpa en el GTN, pero también está la historia de la banda puesta en el contexto de la historia del país. Y en ese sentido, la película tiene un aporte fundamental al dar una voz que normalmente no se ha dado o no se ha escuchado, que es la de la posición de los policías críticos hacia la situación, que incluso señalaban de que se habla de cuántos asesinados hubieron de ambos bandos, entre los cuales al medio estaba la población, pero no se ha hablado de cuánto había violencia al interior de las mismas Fuerzas Armadas. Entre ellos mismos, ¿no? entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Y esa es una luz que incluso va más allá de la Comisión de la Verdad y que contradice totalmente pues a quien piensa de que la producción audiovisual de representación del tiempo de violencia, de terrorismo, de guerra interna o como desde la perspectiva de cada quien se quiera llamar, que se viene construyendo, ¿no? Entonces quiero felicitar mucho ese aporte y además también hay un uso muy particular de los drones dentro de la película, donde en algunos momentos uno dice, Tony quiere demostrar que el Perú es tan buena locación como fue Nueva Zelanda para El Señor de los Anillos. ¿No? Es como... en aquella ocasión. Claro, lo que pasa es que de verdad tenemos un país, pero pucha, yo ya no me entra tanta felicidad, de verdad. O sea, ya no me entra tanta felicidad que me pongo a llorar, porque tenemos, o sea, es que tenemos todo, y de verdad que cualquier película que nosotros hayamos visto, El Señor de los Anillos, El Hobbit, cualquiera que hayamos visto en esas locaciones de Nueva Zelanda, si se hubieran hecho en esos paisajes que tenemos en el país, olvídate, ¿me entiendes? Olvídate. Y es una de las cosas que nosotros también, como cineastas, como agentes del mundo audiovisual, queremos hacer, porque justamente, como bien saben ustedes, hace poco hemos podido por fin obtener la ley de cine, ¿no? La ley de cine peruano, mientras países hermanos como Argentina, como México nos llevan más de 100 años, por eso están donde están, nosotros todavía estamos en pañales. Y es necesario construir, o sea, en vez de estar preocupándonos por tonterías de verdad, porque yo digo, a los políticos, y he trabajado también en el Congreso, sé lo que es eso, se andan pajeando con... ¿Puedo decir groserías o no? Sí, ya las dijiste. Ya, bueno, sí, pues. Andan divagando. Andan pensando huevadas realmente, en vez de... O sea, mira, en este país tenemos que dejar de ir en contra de las cosas. Tenemos que ir en favor de, no en contra. Oye, no me gusta tal cosa. No, yo no me voy a ir en contra de eso. No hay que ir en contra de, hay que ir en favor
de las cosas que nosotros pensamos. ¿Y cuáles son las cosas, son las cosas que en favor nosotros queremos hacer? Justamente esto, mostrar la historia, que la gente tenga información de distinto tipo. Mira, si hay gente de izquierda, de derecha, del medio, apolíticos, agnósticos, ciprianistas, etcétera, lo que quieran, bueno, presenten sus proyectos, porque que yo sepa, el Ministerio de Cultura es para todos, y que vengan a decir, no, que están tomados, o sea, eso es ya simplemente querernos meter el dedo, pues, ¿no? Y, 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 y bueno, hay mucho que hacer en este país, hay mucho que contar en este país. Yo sí soy un convencido que cada peruano que nosotros vemos en la calle, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestro edificio, así como Francesco, para mí, cada uno de ellos es una película, porque cada uno de nosotros tiene una historia, y una historia con un punto de vista particular que hace que todo esto sea más rico. O sea, volteemos nuevamente, y es algo, uno de los objetivos que tenemos nosotros como AINI Producciones, y con las cosas que hacemos, que poco a poco se van a ir conociendo, y es que nosotros tenemos esa necesidad de voltear la mirada hacia adentro para revalorarnos, ¿no? Para reenamorarnos de nosotros mismos, para mirarnos con más respeto y hacer que todo esto cambie, porque a nadie le gusta el país como está, a nadie, o sea, nadie puede decir, yo vivo en un país de puta madre, con las cosas que... Digo, vivimos en un país de puta madre, vivimos en un país excelente, pero lamentablemente tenemos dos condiciones paralelas, ¿no es cierto? Desde la oficialidad y desde el Estado, etcétera, ocurren las cosas de una manera que ya para qué vamos a perder el tiempo hablando de eso. Pero desde el otro lado se vienen haciendo cosas, estamos haciendo cosas, los artistas, los cineastas, los músicos, etcétera, los estudiosos, los historiadores, todos tenemos una función y estamos haciendo cosas y tenemos que unirnos finalmente. Y por eso es que yo, cuando Francesco me propuso tener esta conversación, me sentí muy, muy honrado porque tenemos que generar esto, ¿no? Un espacio de diálogo, de exposición, de compartir experiencias y punto. Porque hasta ahí podemos llegar, y podemos dar el siguiente paso también, pero ya es lo siguiente, ¿no? Hagamos cada uno lo que tenemos que hacer y nada, tenemos un país maravilloso, que yo siempre me extiendo mucho, me decían de las imágenes de Mira, Maduro, una cosa que justamente en relación a lo que dices, ¿no? Las historias que se van contando, la memoria que se va construyendo, las voces que se van dando y cómo en cada persona hay una película, hay una gran historia. Y a riesgo de cometer un mini spoiler, una de las cosas más interesantes de la película es justamente los testimonios de personas que Freddy, como policía, el cantante de Uchupa, en su momento incluso salva del asesinato estando en un proceso de tortura, ¿no? con su compañero de colegio. Con su compañero de colegio que su novia le estaba sacando la vuelta con un policía y el policía lo acusa de terrorista, ¿no? Y llega a salvarse, pero quisiera preguntarte justamente en relación a lo que estamos hablando, y en tanto es una cuestión inspiradora, ¿no? Para poder construir una nación más sana, pero también es complejo tocar estos temas tan delicados, ¿no? Entonces, contarnos un poco, ¿no? Acerca de ese proceso para ti como director, y qué consejo podrías brindar a jóvenes realizadores audiovisuales, personas que se dedican al audiovisual y que buscan tocar estos temas de memoria histórica o tal vez en momentos mucho más cercanos de temas de género, de temas que son efectivamente bastante complejos, delicados, íntimos, en este caso que contabas pues una historia cercana ya a la fatalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se han aproximado, cómo te has aproximado a este proceso? Porque está tratado con mucho respeto, pero también con mucha emoción, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco de eso y qué consejo darías a quienes quieran, pues, agarrar estas papas que queman tanto. Bueno, como bien saben ustedes, en el cine documental, también en el cine ficción, dependiendo de lo que quieras hacer, cuando es basado en una historia real, la parte más importante es el tema de la investigación, ¿no? O sea, de hecho que tienes que sentarte y pasarte tus buenos meses, si no son años, investigando
primero a tu personaje principal, ¿no? Desde lograr la confianza y con Freddy era bien difícil al comienzo, por eso es que, por ejemplo, tomamos la decisión de la película hacerla con Freddy al volante, porque cuando lo sentaba para entrevistarlo, digamos, y conversar con él, con una cámara, olvídate, no paraba de llorar como un niño, literalmente como un niño y no podía entenderlo. Pero me di cuenta, porque él vivía en Caraballo, cuando íbamos hacia mi jato, regresamos hacia el centro en carro, que ahí sí se soltaba, le encanta el carro, manejar en carro. Entonces pues le dije, oye, hagamos un viaje por cada uno de los espacios donde tú has estado. Y en ese viaje que empezamos a realizar, porque luego de la primera etapa, que es la investigación, que hicimos el concierto y todo lo demás, con Freddy empezamos a viajar. Claro, en la película ves un viaje de corrido, ¿no? Pero en realidad ese viaje ha tomado varios años. ¿Por qué? Porque en el camino nos íbamos encontrando con algunos personajes o Freddy nos iba relatando algunas cosas, como la historia de Mariano Zamora, ¿no? Que justamente es un compañero de colegio con que él se reencuentra después de que lo estaban torturando porque estaba acusado de terrorismo, ¿no? Y cuando le quitan la capucha, él y su otro, Freddy y su otro compañero, que también era del mismo colegio y que también habían decidido ser policías, se dan cuenta que el que estaban torturando era uno de sus compañeros, pues, ¿no? Y bueno, y es así que felizmente, gracias a Fred y a su compañero, pudieron, ayudaron en algo para que no tenga un mal final ese momento, que además, como tú bien comentas, era porque él cometió el error de estar con una chica que al mismo tiempo trampeaba con un policía y que el policía no encontró mejor idea que deshacerse de él acusándolo de terrorista, pues, ¿no? Y bueno, y es eso, o sea, para los que quieran, un poco a lo que tú me dices, ¿no? O sea, primero es eso, ¿no? O sea, yo creo que las personas que simplemente se dejan llevar por la información del inmediatismo, de la que vemos en los noticieros, o de la que incluso se publican en redes sociales y todo lo demás, y piensan que esa es la realidad, atrévanse a cuestionar, o por lo menos a preguntarse, oye, ¿por qué me están diciendo esto? ¿No será realmente así? Y empiecen a indagar un poco más allá porque ahí van a encontrar muchas cosas y eso es importante, ¿no? O sea, no permitamos que nos quiten esa capacidad de cuestionarnos, ¿no? Porque no todo lo que aparenta ser realmente es así, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, si quieren hacer algo, ¿no? En cuanto al cine, al documental, tal cual se los acabo de decir, cada persona tiene una historia, tiene una perspectiva de lo que le ha tocado vivir y ahí hay bastante en realidad. En vez de estar chateando, atrévanse a conversar, vayan a los lugares, conversen con las personas adultas, con los viejos, ahí van a encontrar un montón de información, ¿no? Me parece muy, muy importante con respecto al mismo documental, el hecho de que no sé, al menos es algo que yo he evidenciado, ¿no? Cómo se muestra el hecho de que seguimos pagando la factura de un choque cultural, pues, ¿no? Que no termina de fusionarse, salvo por justamente cosas como Uchpa, ¿no? Que sí fusionan culturas y tienen un producto con identidad, pues, ¿no? Eh, digamos, esto que todo el tiempo viene pasándonos esta factura, que es el hecho de tratar de aplicar modelos desde que somos colonia, supongo, y que finalmente nunca van a terminar de ser nuestros porque es otra visión, pues, ¿no? Entonces, no termina de cerrar el círculo. Mira, una cosa que le decía Freddy a Chalena, cuando Chalena presentó una ponencia acerca de UCHPA en el Congreso de la YASPUM en La Habana en el 2006, y hablábamos acerca del jarawi, del huayno y del blues y los shouts, que son una cosa muy parecida al jarawi, que son cantos de mujeres, los shouts y los spirituals, son cantos de las mujeres en los campos de sembrío, que también son formas de comunicación. Y eso tal cual es una de las muchas descripciones del jarawi también.
Entonces Freddy le decía a Chalena que los extremos se tocan. Entonces el extremo rural de Estados Unidos se toca con el extremo rural del Perú, ¿no? Y Claro, además ambos tienen la pentatónica, ¿no? Como un vínculo musical también, ¿no? y la unión de esos dos extremos es Uchpa, pues, Exacto. Exacto. ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, mira, eh, tenemos que expresar mucho a través del arte, o sea, y si algo ha logrado Freddy con esto, y yo te digo honestamente de manera muy eh, inocente, ingenua, muy pura, porque Freddy o sea, es una de las personas más puras que he conocido en mi vida y es una persona tan, pero tan abierta, pero haberse atrevido a juntar estos extremos, ¿no? Él hace esa comparación, pues, ¿no? Mira, en el extremo de Occidente tienes a Hendrix con su maravillosa guitarra, pero en el extremo del Ande tienes al maestro Chimango, uno de los mejores violinistas de la danza de la tijera, ¿no? La unión de esos dos es Suchpa. Y tal cual, ¿no? O sea, y lo verán en la película, justamente también una de las cosas que nosotros hemos realizado es ir a cada una de las comunidades donde ocurren digamos, la vertiente que inspira a Uchpa para hacer esta fusión. Es decir, hemos estado en Andamarca, la tierra, como ustedes saben, Andamarca es la cuna de la danza de la tijera y donde está el maestro Gechele, ¿no? Fidencio Inca, ¿no? Que además viene de una familia pues de tradición de danzantes de tijera. Hemos estado en Saurama, ¿no? La tierra del maestro Augusto Gamboa, que es el Guajrapucu, que también toca en Uchpa. Y hemos estado en Cabana Sur, la tierra del maestro Chimango, pues, ¿no? Y en cada uno de esos espacios hemos conocido el contexto en que ocurre estas expresiones musicales, ¿no? Y justo lo que tú comentas, Camilo, también hemos estado en Ocobamba, donde justamente es una de las cunas del Jarawi, ¿no? Y hemos estado con una de las últimas mamitas, bueno, la última mamita, cantora de Jarawi, que queda viva, ¿no? Porque tú sabes que el Jarawi se canta a dúo, ¿no? Eso, eso es un dúo que siempre canta, ¿no? Y a capela, pero su par, la pareja de esta mamita ya falleció, ya quedó ella sola y felizmente su hijita su hija empezó a cantar y ese día cantaron las dos, pues, justamente para la película, ¿no? Y es eso, ¿no? O sea, en el mundo andino, porque claro, desde la ciudad a todo lo que viene del Ande, y así nos han enseñado lamentablemente, y nos mantenemos en esa ignorancia, a todo lo que viene del Ande, guayno. Y en realidad el guayno, tú que conoces, Camilo, esto y los que conocen de esto, el guayno es la parte festiva, pues, ¿no? O sea, es el ritmo festivo de la expresión musical, pero hay distintos, o sea, tienes Santiago, tienes Jarawi, tienes el danza, tienes la guailía, tienes la guacona, en fin, infinidad de ritmos musicales y que los que, felizmente tú también, Camilo, eres músico, y digo, claro, hay cuantas bandas que si tú pones bandas, y no es una crítica, ¿no? Pero bandas de rock, no te vas a meter a competir, pues, de rock o de pop con ingleses, pues, ¿no? O sea, con los de inglés. Pero sin embargo, ¿y qué es lo atrevido en Uchpa? Que a mí me encanta, ¿no? Que se atrevió primero a cantar en quechua cuando nadie cantaba en quechua en esa época. Uchpa es la primera banda que canta en quechua, ¿no? Y que logra fusionar muy bien, pero muy bien, tomando en cuenta estos ritmos y esta música andina y con mucho conocimiento, ¿no? Porque Freddy tiene autoridad para hacer eso, pues, ¿no? De coger los ritmos porque los conoce tal cual y haber encontrado personas como el maestro Marcos Maisel, que pucha, que supo, digamos, cómo fusionarlos, ¿no? Entonces, esta propuesta de USP es súper bacán y de verdad que la mayoría bueno, ya es casi conocida, pero nunca he escuchado, por ejemplo,
salvo que tú me digas lo contrario, Camilo, ¿alguna vez has escuchado Uchpa en alguna radio comercial? Ah, mira. De hecho, nosotros los pusimos en Panamericanos como en uno de los escenarios principales, pero y justamente me sorprendió que la gran mayoría de la gente de la producción no los conocía, ¿no? Porque justamente hay una ausencia de representación de estas músicas en los medios de comunicación, ¿no? Y ahora que mencionas Claro. justamente lo de Marcos, una de las cosas más interesantes del documental, bueno, para mí también, musicalmente, es que no es la visión utópica de la banda de todo funcionó bien y todo es perfecto, ni es una visión en donde los chismosa, ¿no? Sino que realmente te cuentan las cosas que pasaron y que en algún momento la gente se va, la banda cambia, se toman decisiones. Y hay una cosa muy interesante que es transparente también, que es íntima también, que es audible, que es que a Marcos le costó entender algunas cosas. Le costó entender el Guajrapuco. O a que Tuvo un Chimango le proceso, tuvo parecía un que la proceso. visión era cuadrada, porque claro, el rock está cuatro cuarteado, Así es, literalmente, ¿no? musicalmente Entonces, el hablando, cuatro claro. cuartos permitía invisibilizar que la gente estaba tocando, tenía que sonar a fábrica, me contaban al sur de Estados Unidos. Entonces, el desarrollo del género es cuadrado. En cambio, en el otro lado, desde nuestro lado, la posición, y eso es un asunto interesante, ¿no? La posición de tomar el violín eminentemente religioso católico y sacarlo en contexto en donde se acompaña y se menciona ahí al Taki Oncoy, lo cual ya eso sería otra película, Sí, ¿no? así es. La rebelión de las huacas, ¿no? Y la danza de la enfermedad, pero también la danza que dialoga con las Pléyades y con el agua, ¿no? Entonces hay toda una dimensión, como bien decías, de andinización de nuestra música y que incluso se dio al interior de la banda, ¿no? Entonces, las fusiones, hay que evitar las confusiones en las fusiones. Así es. Justamente, Qué y buena Freddy frase. Claro. lo logró hacer y lo expresas muy bien, y el proceso, ¿no? Y creo que eso es algo inspirador también, porque tal vez no es tu cultura directamente, como tengo el honor de que mi padre sea Poucartambino y que mi madre haya investigado las danzas y yo haber bailado Sahara, pero ¿qué pasa si no estás en esa posición? E igual quieres aproximarte con respeto y, digamos, con apreciación cultural, no con apropiación cultural, Y de ¿no? Y poder arranque, pasar. y de arranque, Camilo, o sea, de hecho, o sea, mucha gente que nosotros conocemos que desde Lima van a las comunidades, pero hay veces yo no logro entender a qué, a qué van si van a hacer la misma porquería y estupidez que hacen en la ciudad. Es decir, irse y chupar hasta morir y estar entre ellos, ni siquiera conversan con la gente, solamente se sacan la foto, ¿qué? Con la llamita y toda la... O sea, vayan, eh, claro, ya, pero solamente el haber tomado de arranque, yo soy un poco renegón, hay veces esas cosas, ya, pero, pero claro, ya haberse tomado la molestia de ir a ese espacio ya y comportarse como estúpidos está bien, pero vayan una segunda vez y conozcan, ¿no? Atrévanse a conversar con la gente, quédense, no necesitan estar borrachos para ser bacanes, ¿me entiendes? No necesitas, o sea, esa estupidez de pensar de que el trago es lo que te relaciona, el trago no te relaciona, es más, y tú lo sabes, en Coyoriti nosotros no tomamos, no tomamos. Está prohibido, es más, nosotros como cucus, como pabluchas, encontramos a alguien tomando y le damos. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que salir un poco del confort que tenemos en el espacio en el que vivimos para conocer ese país que también es nuestro. No es el de ellos, no es el de la sierra, no es el de la gente, no, de esos de las llamitas, no, 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 déjense de ser tan estúpidos y de pensar que son puta occidentales y la puta madre, y en realidad no lo son, porque si investigan en su raíz, tienen, oye, ¿tú de dónde eres? De Lima. Oye, weón, ¿y tu mamá de ¿Y dónde tus es? abuelos de dónde Y tu son? mamá, no, mi mamá es de Huancayo. Ah, no, no, mi mamá también nació en Lima. ¿Y tu abuela? Y ahí sacas la raíz y de eso se avergüenzan. No, pues loco, o sea, vayan, conozcan, relaciónense, conversen, pásense un tiempo. No tienen que ir a estar borrachos haciendo la misma estupidez que hacen en la ciudad. O sea, vayan y atrévanse a conocer a nuestra gente, a su familia, porque esa es nuestra raíz. Y van a encontrar una riqueza increíble.
Porque esa visión, mira, ahorita estoy yo en Colcamar, un lugar tan maravilloso, ¿no? Donde se sigue practicando el Aini, por ejemplo, ¿no? Y donde la gente, sí, o sea, tú llegas y te saludan, y si te invitan a pasar a su casa y todo lo demás, no te invitan lo que les sobra. Hay veces te invitan lo que les falta, ¿me entiendes? O sea, tienen una gallinita, la matan para ti, para poder conversar y compartir contigo, ¿no? O sea, atrévanse a conocer nuestro país. Hay mucho valor acá, hay muchísima cultura, pero muchísima cultura. Hay muchísimo conocimiento que todavía está enterrado bajo estos cerros, ¿no? Hay que ir por eso y conocer y revalorarnos, mirarnos mejor, etcétera, etcétera. O sea, esa chamba pues es de todos, Camilo, y a todos ustedes, ¿no? Y a través de este espacio que yo la verdad les agradezco bastante. No soy así nomás de tener ese tipo de conversaciones porque hay veces considero que es una pérdida de tiempo, pero con personas, con espacios como este, de verdad que sí, vale la pena hacer el esfuerzo. Tengo que partir en breve a otra comunidad, pero quería tener esta conversación con ustedes porque estoy seguro que va a ayudar, ¿no? O sea, va a tener un efecto que estoy seguro que nosotros queremos que ocurra, ¿no? Porque hay veces también pensamos de que podemos estar gastando, ¿cómo se puede decir? O podemos estar perdiendo el tiempo y en realidad no, ¿no? O sea, es importante tener este tipo de diálogo, este tipo de conversaciones. Hay veces yo digo, prefiero conversar a partir de mis obras, ¿no? O sea, como ustedes saben, o bueno, los pocos que me conocen en Lima, yo casi ni salgo, estoy muy poco tiempo y emprendo otro lugar, ¿no? Pero porque quiero invertir bien mi tiempo y invertir en el buen sentido de la palabra, pues, ¿no? Porque porque en verdad ya siento también, bueno, ya no estoy tan chivolo, no hay mucho tiempo para estar perdiéndolo, ¿no? Y de verdad que agradezco muchísimo esta oportunidad, este espacio y les auguro también que les siga yendo bien, ¿no? Que sé que tienen bastante audiencia. No, te agradecemos a ti, Tony, a Camilo, obviamente. Y desde ya creo que cae de maduro comprometerlos para hacer un programa de Cosmovisión Andina, porque la cantidad de información que nos han soltado es increíble. Y creo que vale la pena eh, realmente interiorizarla y entenderla, pues, ¿no? Entonces, eso va a venir con pizarrita, seguramente. Una Como cosa digo. importante, que además de hacernos mirar hacia adentro del país y hacia adentro de nuestras propias personas, también la película nos presenta otra aproximación del rock, porque muchas veces la gente se está quejando de que Perú no es un país rockero, pero el rock y las culturas del rock, que no son solamente una, es una más de las muchas culturas que tenemos y que se andinizaron, como muy bien dice la película, utilizando el término que Arguedas y Chalena siempre emplean, ¿no? Justamente la andinización del rock es uno de los ejemplos de Uchuva. Entonces, no importa si no somos un país rockero, tenemos también rock en nuestro país y nos hemos apropiado de esos lenguajes musicales para dar cuenta no solamente de nuestra identidad, sino incluso de algunos de los pasajes más dolorosos de nuestra historia reciente. Y eso en un país de posguerra que no lo admite, como también dice la película, es incluso una terapia, ¿no? Entonces también quiero agradecer el espacio, agradecer a César por los controles técnicos, a ti, Francesco, por la invitación, y a Tony por la película, ¿no? Por la película y por la conversa, y siempre un gusto, y bueno, esperamos con ansias la siguiente, y nada, yo quiero película plus plus por Tony. Sí, bueno, justo yo Tiene que haber. quiero aprovechar este espacio y ya para finalizar, acabamos de terminar el estreno en el cine comercial. Hay que ser honesto, nos ha ido bastante regular. Todavía no tenemos la cultura de ir a ver documentales al cine, ¿no? Y espero bueno, tenemos que seguir construyendo eso, ¿no? Ir por todos los lados. Pero ahora vamos a empezar un circuito en el cine independiente. Vamos a buscar cineclubes, etcétera, en distintas ciudades. Solamente hemos estado en Arequipa, Cusco, Ayacucho, Lima e Hilo, mi tierra natal. Primera vez que se estrena una película de un hileño por allá.
Y ahora, y siempre nos decían, oye, ¿cuándo va a estar en Piura? ¿Cuándo va a estar en Ica, en Puno, etcétera? Entonces vamos ahora a iniciar una distribución en cine de espacios independientes, así que estén atentos que pronto estaremos dando noticias a partir de las redes sociales de Uchpa la película, ¿no? Excelente, Tony. Excelente. Bueno, la verdad nos hemos excedido, pero vale la pena. Hemos tenido dos personajes extraordinarios acá, Tony Rodríguez Romaní y Camilo Riveros Vázquez. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, su experiencia y también por inspirarnos. Tenemos que trabajar en la reconciliación, en la revalorización de nuestras raíces también, y debemos de estar muy orgullosos de esas grandes raíces que tenemos porque hay mucho conocimiento, mucha historia, mucho valor. Así es que hay que investigar, ¿no? Creo que nos dejas un trabajito por ahí, Tony, Camilo, de investigar un poco más de nuestras raíces y de todos los valores, porque algo hemos absorbido de ahí. Algo de lo que somos hoy en día lo tenemos y hay que justamente trabajarlo y probablemente si tenemos contradicciones, pues trabajar en esta etapa de la reconciliación. Nuevamente agradecerle a Tony, a Camilo y por supuesto apoyar este documental, tremendo trabajo de Tony. Nada que envidiar a las producciones internacionales, ni Hollywood, ni nada por el estilo, por favor. Está hermoso. Ustedes busquen en Google los críticos de cine y expertos en documentales hablan muy bien de Uchpa. La crítica es fenomenal, favorable al trabajo que está haciendo Tony, así es que hay que seguir apoyando este tipo de actividades de audiovisuales y porque es bueno, en realidad hay talento en el Perú, hay muy grandes elementos artísticos, de producción, de escenografía, de producción, dirección, o sea, no tenemos nada que envidiar al extranjero, que tanto, por supuesto, admiramos, y está bien, pero tenemos acá grandes valores y Tony Rodríguez es uno de ellos. Así que nuevamente, a nombre de Escuela Ciudadana, Salita del CIN, muchas gracias por compartir e inspirarnos. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, chao.